Pues entonces, como les decía, el Evangelio de ayer nos ayuda a entronizarnos en esta experiencia de lo que es cómo salir al rescate de nuestras necesidades, ¿verdad? Fíjense bien, es maravilloso pensar, ¿verdad? Que luego de una noche matada en el mar, los apóstoles no son capaces de reconocer la voz del maestro, ¿verdad? Lo confunden con un fantasma, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿verdad? Que quizás esa es nuestra noche hoy por hoy en esta cuarentena. Y se nos puede tal vez dificultar el poder reconocer al Señor en estos momentos. Pero el Señor todavía nos invita a salir de esa parálisis que podemos caer en el momento de las pruebas. Yo ahí escribí ya un poquito la palabra de Jesús, pues nos saca de la parálisis del miedo y nos ayuda a que seamos capaces de caminar sobre las dificultades, por más difíciles que éstas sean. El Señor siempre está presente, escuchando nuestra oración y nos auxilia, aunque nos ahoguen las dudas y aunque solo nos quede la fe para pedir ayuda. El tema de hoy es el impacto que tuvo Concilio Vaticano II en toda la experiencia de la Iglesia latinoamericana, ¿verdad? Vamos a ir concatenando, ¿verdad? A partir de esos años 60, la experiencia de la Iglesia latinoamericana y asimismo poder ver cómo esto repercute de manera directa en Aparecida y repercute pues obviamente en nuestro plan pastoral diocesano. Vamos a iniciar con nuestra oración, que vamos a tenerla siempre, ¿verdad? No sé si hay algún voluntario que la quiera hacer el día de hoy. Parece que hoy estamos mudos. Buenas noches, les voy a ayudar yo con la oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda la vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como les decía. Diego, deje ahí. Sí, deje ahí. Yo le ayudo, ya le puse mute. Pobre Diego. Vamos a hablar hoy pues justamente del impacto del Concilio Vaticano II en la Iglesia Latinoamericana, ¿verdad? Como si bien la semana pasada estábamos hablando de un contexto histórico, social, económico, ¿verdad? Cómo este concilio, este acontecimiento que lo mencionamos la semana pasada, impacta de manera puntual, directa y revoluciona lo que es la Iglesia Latinoamericana, ¿verdad? O sea, y no solo la Iglesia mundial, sino, y hago énfasis, en la Iglesia Latinoamericana, ¿verdad? No me voy a centrar en discutir los documentos, no vamos a hablar tal vez de cuestiones así de liturgia, cambios, sino que voy a hablar a grosso modo del impacto del Concilio Vaticano II en toda nuestra Iglesia Latinoamericana. Para eso, ¿verdad? Siempre vamos a empezar con un diagnóstico. Vamos a ver cómo están ustedes en referencia a esto. Muchos de ustedes ya han sido facilitadores de este módulo en Edifica. Otros ya lo han aprobado. Otros pues ya tienen experiencia en el tema. 3 preguntas, ¿verdad? Para que las puedan responder ahorita. 5 minutos allí en sus cuadernos, ¿verdad? Primero, ¿qué significaba que la iglesia se considerara a sí misma como sociedad perfecta? Segundo, 5 teólogos influyentes en Concilio Vaticano II. Y tercera, lo pueden hacer en tablita,
5 objetivos de Concilio Vaticano II, o sea, 5 razones por las cuales se dio, ¿verdad? Objetivo, cuál era el objetivo, y después 5 frutos, ¿verdad? Pueden ser lo que ustedes crean, ¿verdad? Si tienen alguna respuesta puntual, textual, la pueden compartir, pero de igual manera todo lo que ustedes quieran aportar, lo vamos a discutir en la siguiente ronda. Entonces vamos a dar unos 7 minutos para contestar esto. Nada de chepear ahí en Wikipedia ni en otras cuestiones ahí, ¿verdad? Inés, la estoy viendo, ¿verdad? Daniel, si no hemos Estoy contestando las tareas de los Wirran Pepuchica. repíteme las preguntas, papá, porque Estoy fíjate escuchando. que podemos para escuchar. Ok, 3 preguntas. Primero, ¿qué significaba que la iglesia se considerara a sí misma como sociedad perfecta? La iglesia, antes del Concilio Vaticano II, se consideraba a sí mismo como sociedad perfecta. ¿Qué significaba eso? ¿Qué implicaba, verdad? Que la iglesia se considerara como sociedad perfecta. Segunda pregunta, 5 teólogos influyentes en Concilio Vaticano II, 5 pensadores, filósofos, sociólogos, teólogos, etcétera, ¿verdad? Pueden ser laicos o no laicos, ¿verdad? Pueden ser cardenales, sacerdotes, obispos, ¿verdad? Etcétera, lo que ustedes quieran. O incluso lo pueden cambiar. En vez de 5 teólogos, podemos hablar de 5 figuras influyentes en Concilio Vaticano II. 5 figuras influyentes. Y pueden añadir, si quieren, como bono, por qué fueron influyentes, vaya. Porque, vaya, me pueden decir, y con esto no quiero sonar grosero, pero Monseñor Romero anduvo en Concilio Vaticano II, pero no necesariamente pudo haber sido la persona más influyente. Claro, ahora es un santo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una relación, pero ¿quiénes fueron los que influyeron tal vez en toda la mística del Concilio Vaticano II? Y la tercera pregunta, 5 objetivos, razones, necesidades por las cuales se dio el Concilio Vaticano II, y asimismo 5 frutos. Pueden dejar una tablita ahí, ¿verdad? Entonces vamos a compartir unos 7 minutitos.
Está haciendo unas preguntas que quieren que contestemos, pero yo no sé dónde buscar las respuestas de esas preguntas. A ver si están chateando aquellos diciendo algo. Ya, terminamos. Entonces vamos a compartir, vamos a ver qué llegamos cada uno. Vamos a ver de las personas acá. Que logro ver. Bien. No. Luis, ¿qué significaba que la iglesia se considerara a sí mismo como sociedad perfecta? Luis Muñoz. Hola. Hola. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, poquito, pero sí. ¿Sí me escuchan mejor? Pregunto. La primera pregunta, Luis, ¿qué significaba que la iglesia se considerara a sí misma como sociedad perfecta? Ah, Ok, bueno, no sé si vaya a mencionar algo, algo apropiado, porque la verdad no, tal vez sea algo erróneo lo que vaya a mencionar, pero pudiéramos decir que es que la iglesia por sí misma consiguiera sus propios fines okay. y pudiera ser independiente, por mencionarlo así. Muy bien. No dijo absolutamente nada erróneo, sino que más bien dio la definición perfecta. La iglesia se consideraba sociedad perfecta y en ese sentido significaba que la iglesia consideraba que por sí misma era santa, ¿verdad? Eso era lo que significaba sociedad perfecta. Ese era uno de los grandes errores que había en aquel entonces, ¿verdad? Sobre todo porque esto era visto desde una óptica europea, ¿verdad? Entonces la iglesia, al considerarse sociedad perfecta, consideraba que todo dependía estrictamente de ella misma, ¿verdad? Y de alguna manera u otra, todas las decisiones que se tomaban desde la cúpula romana, ¿verdad? Eran básicamente infalibles, no se podían someter a discusión ni nada. Vamos a ver. Yo creo que Diga. ¿Sí? perdón, algo que se me viene a la mente ahorita que usted nos ponía esa pregunta, se me viene a la mente de Vaticano II, donde dice, iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Verdad? Que también aparece ahí, no sé si viene al caso volverlo a decir. Y creo que básicamente usted mismo lo ha, o el compañero que me antecedió, lo ha dicho. La iglesia pues es una iglesia, se considera siempre una iglesia servidora de Cristo. También se considera que es un proyecto del reino de Dios al mundo, alejada de todo triunfalismo y que también pues renuncia a buscarse a sí misma como una finalidad. Eso lo entiendo desde ese punto de vista. Así lo entiendo desde ese punto de vista. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo te hago una pregunta, Daniel. Pero Dígame. también podríamos decir que la iglesia se considera como sociedad perfecta también en cuanto a la institucionalidad que ella tiene. Totalmente. O como una verdad de fe. Ajá. Totalmente. En aquel entonces
Acordémonos que el mundo se mueve en estos dos marcos, se mueve en la esfera de la legalidad y la esfera de la legitimidad. Y la iglesia, ¿verdad? Tal como apunta a veces el cardenal Robert Sarah, muchas veces se ha quedado simplemente como la institución jerárquica legalizada, ¿verdad? Y ese era uno de los grandes retos que tenía Concilio Vaticano II, de tratar de botar esa noción, ¿verdad? Muy bien, buen, maravilloso aporte. ¿Alguien más? Y fíjense, o sea, desde el momento en el cual la iglesia se pone a cuestionarse esto sobre sí misma, pues demuestra que la iglesia también es humilde, ¿verdad? Porque se somete a discusión, ¿verdad? ¿No? De alguna manera u otra permite que hoy por hoy se hagan ciertas consideraciones que tal vez en otro tiempo no se hubieran podido hacer, ¿verdad? A ver, 5 teólogos o figuras influyentes del Concilio Vaticano II, vaya, compartamos. ¿Por qué? También. Perdida, yo en Concilio Vaticano II solo sé que fue Juan XXIII el que estaba ahí. Y que el Papa Francisco dijo que el Papa participó, pero de ahí así, no me acuerdo de nadie. Ok. Daniel, La sala del Vaticano II. Daniel Karl Rahner estuvo allí. Yo eso sí no me acuerdo. ¿Karl Rahner? Sí, Karl Rahner está. Vamos a hablar de él. ¿Quién más? Bien. Yo solo me sé los papas, Juan XXIII, Pablo VI, y cuando era cardenal, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Ajá, ¿Podríamos hablar de un Joseph Ratzinger? Sí, de hecho, claro. Joseph Ratzinger, pues sí, participa bastante. Él era de esta corriente de la nueva teología que había sido inspirada por los movimientos franceses en los años 20. Él va con esa línea, pero hay más figuras. Vamos a ver. Leti, yo sé que usted me puede decir, vaya. Bertoni, que yo quisiera saber porque hay algunas participaciones que no fueron tampoco como muy sonadas, pero que sin embargo estuvieron detrás, ¿verdad? Como siempre, las personas que tenían, por ejemplo, un papel que aunque él era nuevo, ¿verdad? Pienso yo, nuevo en el sentido de ir asumiendo cargos, al contrario con Ratzinger, que él ya tenía un camino. Entonces fueron destacando a partir de todas las participaciones en el concilio. Yo tenía anotados a los papas. Yo tenía anotado a los papas porque iba como siguiendo la secuencia, ¿verdad? Un poquito de Juan XXIII, de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ¿verdad? Como siguiendo un poquito que también tuvieron participación, y Tarcisio Bertoni, que en ese momento pues estaba nuevecito, pero que era de una generación en la que quizá no figuró, sí aportaban. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna figura conocida por ahí? Ay, Leti, usted es dominica, entonces a usted sí le voy a regañar después. Hubieron varios dominicos por ahí. Ok, 5 objetivos. Dominicos no hay. 5 objetivos y 5 frutos del Concilio Vaticano II. Empecemos por los objetivos. Yo no sé si uno podía hacer la renovación de la iglesia. Como objetivo principal podemos decir la renovación de la iglesia. Perfecto. Sí. Podríamos decir que también es la reflexión sobre las realidades que la iglesia lleva a cabo, como la labor de la iglesia en ese momento. Muy bien. ¿Qué está haciendo la iglesia? Enfocado también y en lo que despegando de lo que dijo Gracie, porque también la gente, si recordamos el gran documento Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Porque tenía que ver mucho con la celebración con el pueblo, como ya integrando para que fuera verdaderamente, pues se comprendiera y se viviera y se sintiera como la iglesia, pueblo de Dios, donde todos podían acceder y participar, ¿verdad? Porque recordemos que también antes solamente comulgaban los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué más?
La reforma litúrgica. Hey, Sacrosantum liturgia, Sacrosantum Sí. concilium, todo lo de la liturgia, Dei Verbum, lo de la revelación, ¿qué más? Lumen Gentium, que es como... Serían los decretos y las constituciones, ¿no? Sí, pueden ser Como frutos, ¿verdad? Frutos de la iglesia, frutos, sí. frutos del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Sí. La riqueza de los documentos conciliares, La riqueza ¿verdad? de los Que es documentos. maravilloso. ¿Qué más? como objetivo. Yo también digo que como hablabas de la iglesia como sociedad perfecta, creo que es uno de los fuertes objetivos de Vaticano II, revisar la vida de iglesia en sí misma, sobre ella misma. Es una de las cosas más fuertes. Esa es una de las más fuertes y de hecho la podemos encontrar en la Constitución Lumen Gentium, ¿verdad? La Iglesia Luz para los Pueblos, en donde la Iglesia hace las reflexiones hacia sí misma, ¿verdad? En Lumen Gentium la Iglesia se identifica a sí misma como pueblo de Dios, pero esto también es algo radical porque, como vamos a ver más adelante, impacta en los países subdesarrollados de América Latina. ¿Qué más? ¿Y sabes por qué lo tomaba, Daniel? ¿Te acordás que decías de que, o no sé si era vos o que lo leía yo, que me tocó leer un poco, sobre aquel papa que hace que abula sobre que los indígenas sí piensan? Ah, o sí, no sé. sí. Sí, entonces yo recordaba eso, que una de las cosas importantes y que a mí me gusta de Concilio Vaticano es que nos abre una ventana espectacular a los laicos más que todo, Sí. para poder optar a una iglesia con más libertad, pero no libertina, no permisiva, sino que, como vos decías, a veces nos equivocamos, que hay cosas que pueden ser y hay cosas que no deben ser. Entonces me gusta eso de Vaticano II, que es un despertar para nosotros como iglesia. Y creo también que la concepción en sí, el trabajo en sí que se propone y que va abriendo espacios para que tengamos una concepción diferente de la iglesia, como la infalibilidad del Papa, ¿verdad? Y la concepción de que la iglesia también es humana. Y divina. Sí, pero que no se consideraba casi, la parte humana era como todo estaba pues concebido como si fuera así. Y también que la verdad centralizada, nadie más fuera de la iglesia se podía salvar. No se concebía esa idea. Toma la iglesia como sacramento de salvación. Y me gusta también que marca rumbo. Yo digo que Vaticano II es uno de los documentos que marca un rumbo, una forma de, recordemos que lo de interpretar, leer el Evangelio e interpretarlo, también era como, no sé cuál palabra le daría, yo no sirvo mucho para usar ese tipo de palabras, pero era como solo para el clero. Y claro, me gusta, marca rumbos, y muy importante eso también. Daniel, ¿se podría considerar un fruto de Vaticano II la apertura o la participación del laicado? Totalmente, ¿verdad? Uno de los, posiblemente a mi gusto, yo diría que eso del laicado es posiblemente el fruto más grande, ¿verdad? Y eso se ve con el decreto Ad Gentes, ¿verdad? La participación extrema del laicado en el proceso evangelizador de la iglesia, ¿verdad? Daniel, una cosa, esto viene también más o menos como en respuesta que tenían ya la duda en la primera conferencia de Río de Janeiro, ¿verdad? Cuando determinaron que habían pocos sacerdotes. Por eso la apertura desde Latinoamérica para que haya más participación laical. Sí, totalmente. Otro aspecto que creo que también hay que tomar en cuenta con el Concilio Vaticano II es el ecumenismo. ¿Verdad? Antes no se hablaba de ecumenismo, ¿verdad? O sea, pero Papa Juan XXIII y Pablo VI fueron quienes sentaron la base del ecumenismo. Acordémonos que no fue sino hasta ese encuentro de Pablo VI con el patriarca Alexandre, no me acuerdo cuál, ¿verdad? En aquella época no se había dado un encuentro de ecumenismo hasta el que tuvieron hace poco Papa Francisco con el patriarca Bartolomé, ¿verdad? O sea, por ahí vamos las bases. ¿Qué más? Hermoso. Daniel, quizá resaltar un poquito que en la conferencia de Río, en Latinoamérica, que fue preconciliar, ¿verdad? Preconciliar, ya se discurría a nivel latinoamericano la necesidad de ir promocionando y buscando, propiciando, potenciando vocaciones para desde allí ir como
abriendo espacio también para que todas las personas fueran colaborando y trabajando. A mí me llama mucho la atención porque digo yo, antes del concilio, o sea, antes ya de todo lo que nosotros consideramos que solo en aquel sector se daba, ¿verdad? Sí, al final yo con lo que quiero iniciar todo esto, ¿verdad? Esto es para simplemente ir armonizando, ¿verdad? El tema de hoy, sí, claro. ¿verdad? Es que lo que es de Dios, ¿verdad? Y quien lleva la batuta en el proceso de la iglesia es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo en esto quiero volver a ser claro, ¿verdad? Uy. Bueno, asegúrense de estar en mute, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? No sé qué se jodió ahí, pero bueno. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien lleva la batuta en todo esto de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien va proponiendo, ¿verdad? Y hay que entender la figura del Espíritu Santo no como el Espíritu Santo que es bochinchero, como se presenta hoy en día, ¿verdad? Estar bailando, saltando y todo eso, no. El Espíritu Santo siempre nos lleva a salir de nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando Papa Juan 23, ¿verdad? Viene y dice, abramos las puertas a que entre un aire nuevo sobre nuestra iglesia, a mí me resuena mucho el punto inicial de Gaudium et Spes, ¿verdad? Que para mí es el documento conciliar más bonito que existe, ¿verdad? Y Gaudium et Spes inicia con esta frase: los gozos, las esperanzas y las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de la iglesia discipular de Cristo. Te lo repito, o sea, para mí es, hasta me da escalofríos, ¿verdad? Porque qué maravillosa forma de iniciar, ¿verdad? Inicia el documento conciliar, ¿verdad? La constitución, ¿verdad? Apostólica, Gaudium et Spes, ¿verdad? Gozos y esperanzas, asumiendo la iglesia, ¿verdad? La iglesia asumiendo nuestra vida, ¿verdad? Nuestros gozos, esperanzas, angustias, tristezas, tribulaciones, nuestra historia, nuestras heridas, ¿verdad? Lo asume la iglesia, ¿verdad? Y dice y las identifica con cada uno de nosotros. Y aquí hay un añadido particular, sobre todo de los pobres y de cuántos sufren, ¿verdad? Y de cuántos sufren. Así inicia la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, ¿verdad? Que trata sobre la iglesia en el mundo actual. Y vamos a iniciar hablando, ¿verdad? Justamente de qué es un concilio, para qué y por qué un concilio, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos idea de todo esto. O sea, estábamos hablando, ¿verdad? Y para que vayamos concatenando, nosotros tuvimos un sínodo diocesano, ¿verdad? Y un concilio básicamente es como una expansión de un sínodo, ¿verdad? Nada más que a nivel macro, ¿verdad? Es la iglesia, pueblo de Dios, que se reúne para hacer discernimiento de las cosas y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un concilio? Sencillamente porque un concilio ecuménico, ¿verdad? Todo concilio ecuménico, toda reunión, todo proceso de discernimiento, por ejemplo, todo sínodo, toda reunión de consejo parroquial, reunión de curia, de Legión de María, ¿verdad? Reunión de comunidades, de comunidades cristianas de base, se reúne, ¿por qué? Para hacer y para salir al paso de una necesidad urgente, dogmática, moral, social o política. Y hago énfasis en eso, ¿verdad? No solo se trata de realidades dogmáticas, no solo se trata de si el incenciario tiene que tener mirra o tiene que tener ocote, o que si de repente el monaguillo tiene que andar de blanco y negro, de rojo. O sea, fíjense bien, trata realidades morales, trata realidades sociales y trata realidades políticas, ¿verdad? Y en ese sentido, y nuevamente vuelvo a reafirmar, no siempre tratan temas doctrinales. O sea, y todo al final tiene una finalidad de pastoral, ¿verdad? Porque como hablábamos la semana pasada, todo tiene una finalidad para que podamos, como iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia pueda conocer a sus hijos y sobre todo guiarlos, ¿verdad? ¿Por qué es necesario la iglesia tiene que reflexionar? Porque la iglesia, si nosotros seamos sinceros, ¿verdad? A partir desde Concilio Vaticano II,
hemos evolucionado de una manera tan exagerada que no se había dado en toda la historia de la humanidad. O sea, ustedes que tal vez me llevan un poco más de edad, ustedes han visto los cambios en los procesos culturales, ¿sí o no? Muchísimos cambios. Cambios en las transformaciones culturales y familiares, cambios tecnológicos, cambios en ideologías, cambios en procesos y sistemas financieros. Es decir, todo esto que hemos experimentado, y por eso yo hablo siempre de los años 50, 60 para acá, nos ha demostrado que en estos últimos casi 100 años hemos evolucionado de una manera macro, hemos evolucionado así. Y muchas de las cuestiones que se preguntaba el Concilio Vaticano II en aquel momento, ¿verdad? Cuando planteaba temas, por ejemplo, sobre cuáles son los gozos y las esperanzas, a qué aspira el hombre, cuáles son sus sueños, cuál es su fin máximo en esta vida, ¿verdad? Son cuestiones que si las planteamos ahorita tienen que volver a reflexionarse. ¿Qué significaba el ateísmo en aquel entonces versus qué significa el ateísmo hoy en día? ¿Cómo están los procesos de secularización hoy en día en referencia en aquel momento, ¿verdad? ¿Cómo hemos avanzado o hemos dado pasos en contra en relación, por ejemplo, al ecumenismo que mencionaba? ¿Qué rol predominante tiene la liturgia hoy en día? Si es motivo para celebrar nuestra fe o es motivo más bien para dividirla, ¿verdad? Al final de cuentas, un concilio se da para reflexionar sobre la realidad de los hijos de Dios. Porque acordémonos, y aquí viene el fundamento del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, cuando Jesús ora por los discípulos, claramente le dice al Padre, no te digo que los saques del mundo, ¿verdad? Porque allí en el mundo es donde están llamados a ser iglesia, ¿verdad? Hoy por hoy no nos va a sacar de acá, de nuestra realidad, no nos va a sacar de Honduras, sino que en medio de Honduras tenemos que ser iglesia. Y eso fue lo que pasó en 2013 cuando se convocó a Sínodo Diocesano. Monseñor Ángel nos invitó a cada uno de nosotros a que reflexionáramos cómo éramos como nosotros. Y eso fue lo que inició, todavía me acuerdo yo, porque yo estaba en la misa del 2019, sí, 2019, primer domingo de Cuaresma, y era cuando se estaba fundando la nueva parroquia San Francisco de Asís, que tienen los padres dominicos, era la elección de Fray Oscar. Y Monseñor ahí estaba lanzando el proceso de revisión de Plan Pastoral Diocesano. Monseñor Ángel lanzaba la siguiente pregunta: ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Concilio Vaticano II respondía esa pregunta en aquel entonces. ¿Qué tipo de iglesia quiero ser yo para los pueblos, verdad? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser nosotros para los pueblos, para los hijos de Dios, dentro de las diferentes realidades, verdad? Yo no sé cuánto han estado ustedes al tanto, pero hoy por hoy ya no es ni siquiera Latinoamérica el semillero de vocaciones. A ver, ¿alguno sabe cuál es el país semillero de vocaciones hoy por hoy en el mundo? En un tiempo fue España, pero no sé si todavía. No, ya España ha muerto. Ajá. ¿Alguno se atreve a aportar? Sí tenemos uno en Latinoamérica que aporta mucha vocación. No sé si estoy equivocada, Daniel, pero creo que en Latinoamérica, que ya está bien al sur, creo yo que es en Brasil. Fíjese que en Brasil ya no es tanto. Brasil ha sufrido mucho el proceso. Porque hubo un momento que sí, Brasil tenía una cantidad impresionante todavía en el 2013. Sí. Brasil estaba punteando. Y luego en Filipinas. Ahí está. Filipinas hoy por hoy, junto con Vietnam, son los países que más producen vocaciones sacerdotales en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y por ahí está Perú hoy por hoy, ¿verdad? Acordémonos que Brasil también en relación a tamaño versus Perú se miraba abismal, pero en un sentido de densidad poblacional, Perú está produciendo mucho más frutos vocacionales, ¿verdad? Al final de cuentas, entonces nuevamente un concilio, podríamos resumirlo, que es esa reflexión, ¿verdad?, que hace la iglesia sobre sí misma para poder responder a esa pregunta: ¿qué tipo de iglesia quiero ser? ¿Cómo queremos caminar? ¿Qué queremos tender, verdad? Y eso lo hace la iglesia en las diferentes escalas, ¿verdad? Lo hacen en las parroquias: ¿qué tipo de parroquia quiero ser, verdad? Por eso se constituye un plan parroquial. Lo hace como diócesis, ¿verdad? Lo hace como conferencia hondureña, lo hace como conferencia episcopal latinoamericana. Y así, ¿verdad? La iglesia va respondiendo a esa pregunta: ¿qué tipo de iglesia queremos ser?
un poco el contexto histórico que ya hemos analizado, ¿verdad? Pues, periodo posguerra mundial, hay que reconstruir nuevamente el mundo desarrollado. Recordémonos que se acaba de firmar el Tratado de Versalles en el año 55. Alemania está teniendo que pagar toda esa deuda de la guerra mundial junto con Italia y Japón, a los países que ganaron la guerra mundial. Se inician los frentes comunistas, ¿verdad? Todo eso que se da, el periodo de Guerra Fría, ¿verdad? Pues empiezan a salir ante la iglesia los países subdesarrollados, a los cuales, imagínense estas dos palabras, dos verbos, reconocer y atender. La iglesia se da cuenta que en Latinoamérica hay países que no están al mismo nivel que Europa, ¿verdad? Y es necesario atenderlos y reconocerlos. Una iglesia que está muy separada del nuevo mundo, puse ahí varios ejemplos, ¿verdad? Está dividida con el mundo científico, ¿verdad? Hay todavía secuelas desde la condenación de Galileo Galilei. Hay un recelo de la burguesía, hay un recelo de los obreros y se desconoce el mundo subdesarrollado. O sea, básicamente la iglesia estaba desligada de lo que estaba pasando. Estaba totalmente desligada de lo que estaba pasando. Y finalmente, ¿verdad? Una nueva generación en la sociedad y en la iglesia, ¿verdad? Una nueva generación que no comprende lo que es la iglesia y que la iglesia muchas veces se puede sentir fuera de lugar, ¿verdad? Porque antes, fíjense bien, o sea, solo miremos también el factor del sacerdote hoy por hoy, ¿verdad? Podemos ver de que aquí en Honduras todavía un sacerdote es sinónimo de alegría, es sinónimo de respeto, pero en Europa ya no. En Europa ya no. O sea, aquí es el padre tal, ¿verdad? Y se le respeta, se le quiere, se le valora, es sinónimo de alegría. En Europa no. No, lastimosamente, ¿verdad? La iglesia se encuentra en una encrucijada y es necesario reflexionar, ¿verdad? 5 ideas básicas sobre el espíritu conciliar que tuvo Concilio Vaticano II. Van a estar señaladas en roja, lo demás es simplemente para complementar la idea. Voy a ir pasando esto más o menos, ¿verdad? Primero, la empatía hacia el mundo actual, ¿verdad? La iglesia tiene que sumergirse, tiene que encarnarse en el mundo actual. Y decía Papa Juan XXIII, frente a los profetas de las desgracias, ¿verdad? Básicamente, Juan XXIII sostiene que en el curso actual de los acontecimientos en el que parece que los hombres empiezan un nuevo orden de las cosas, hay que reconocer más bien los designios misteriosos de la providencia. Es decir, la iglesia tiene que saber encarnarse en el contexto y en el momento histórico actual, ¿verdad? Muchas veces, en aquel entonces, ¿verdad? Que posiblemente estábamos desanimados, sin esperanzas, ¿verdad? Posguerra mundial, con todo lo que estamos hablando, con una recesión económica que se venía encima, con todas las dificultades. El Papa Juan XXIII invita a la gente, ¿verdad? Justamente a que sepamos acoger la providencia que siempre ha acompañado a la iglesia. Segundo punto, una visión tendida hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, invita a ver más allá, dice el Papa Juan XXIII. Todo esto está tomado de la homilía con la cual él declaraba la convocatoria del Concilio Vaticano II, por si quieren investigarla. Nuestra tarea no es únicamente guardar el tesoro de la iglesia, ¿verdad? Y aquí hace alusión a la parábola de los talentos, ¿verdad? Sino que también, decididos sin temor a estudiar lo que exige nuestra época, continuando el camino que ha hecho la iglesia durante casi 20 siglos, ¿verdad? Al seguir tendiendo hacia el futuro, al seguir creciendo. Otro punto, ¿verdad? Para que miren que lo de la bula de la misericordia del 2016 en realidad no es algo nuevo, se viene hablando desde el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII invitaba a que acogiéramos la misericordia antes que la severidad. En nuestro tiempo, la Iglesia de Cristo prefiere emplear la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Ella cree que en vez de condenar, hay que responder a las necesidades actuando, explicando mejor a la fuerza de su doctrina. También, otras 2 ideas, ¿verdad? Distinguir entre lo permanente y cambiante. Esto ya dentro de la parte litúrgica tuvo muchísimo impacto, ¿verdad? ¿Qué cosas se tenían que cambiar? ¿Qué cosas se podrían modificar? ¿Qué cosas tendríamos que conservar? ¿Verdad? Etcétera. No voy a ahondar mucho en esto. Y finalmente esto, ¿verdad? De la importancia de la forma de presentar el mensaje cristiano.
la elaboración, en el modo de exponer las verdades de la fe. Es decir, no vamos a ¿cómo se dice?, a distorsionar la verdad de la fe. No podemos hacer eso, sino tener una forma adecuada para transmitir la fe. Y dicho estas 5 cosas que he mencionado ahorita, vamos a abrir un poco la discusión. ¿Cuáles de estas 5 cosas, cuáles de estas 5 cosas que tengo aquí presentes sienten ustedes que han impactado en Latinoamérica y en qué? Dando un ejemplo puntual. Se no voy a preguntar yo. Daniel, no sé si solo soy yo, pero tengo los cuadros montados uno sobre el otro. Hay que pinchar uno para leerlo. Así, ya. Sí, ya. Ya que no los podía leer, pero estaban... ¿Ok? Acordémonos que la idea principal es lo que está en rojo. Entonces solo quiero que nos quedemos ahí. Después yo les mando la presentación y podemos hacer. ¿De qué manera o qué idea, digamos, ha impactado esta en Latinoamérica y de qué manera? Poniendo un ejemplo. Si no, voy a preguntar de manera puntual. Sería la tercera, misericordia antes que severidad. A la fácil, ¿verdad? La fácil. ¿De qué manera? Vaya. ¿Cómo que? Explícame, a ver. ¿Cómo Ajá, de qué manera? deme un ejemplo, ¿verdad? ¿De qué manera eso se pone en práctica aquí en Latinoamérica? Bueno, antes es que era como decía vos, era más dogmático, más impositivo. Hoy es más abierto, tenemos la posibilidad de ser más abiertos. Yo creo que a veces demasiado distorsionada esa apertura, pero sí, se aplica, no sé la palabra de usarte, pero sí es que nos mandan a ser más misericordiosos, a ver menos el mal y mejor verlo, el lado positivo. Casi siempre la iglesia está llamándonos a eso, a ser más humanos. Ok, perfecto. A ver, ¿alguien más? Algo bien sencillo de lo que dice Gracie. Yo recuerdo que antes si una persona se suicidaba, no podían llevarla a la iglesia, la dejaban así, que no llevaban el cuerpo, vaya. Eso forma parte de la tradición nuestra, ¿no? De nuestro pueblo y estas cosas, porque se consideraba algo que había intentado contra su propia vida en cuanto a la misericordia, y ahora pues ya creo que está un poquito más flexible, tengo entendido, yo no sé si es cierto, pero eso es misericordia, no juzgar a la gente, sino que saber que el ser humano es débil y que puede equivocarse y que tiene derecho a una segunda oportunidad. Me imagino yo que más o menos por ahí va el asunto, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Otro ejemplo por ahí? Daniel, pienso que también la visión tendida hacia el futuro. Muy bien. Para mí es un gran norte, porque esto nos permite no solamente estar como atrincherados viendo lo que nuestra iglesia, como viéndonos hacia adentro, sino que nos ha permitido también valorar las expresiones de fe e ir estudiando lo que hay a nuestro alrededor. Okay. Para irnos como insertando, actualizando y renovando en ese norte, en ese medio. Perfecto. De visión hacia el futuro. Muy bien. Yo agregaría ahí, Daniel, lo que supuso ese encuentro, ese enfrentamiento entre la condición europea y la latinoamericana. Ajá. Y cómo esta capacidad de poder más adelante va a aparecer la antropología humana, cómo meter al hombre desde su experiencia para ir a la evangelización. No sé si me voy a entender. Totalmente, ya vamos a caer en eso. Sí, pero te decía más adelante, porque por ahí vamos. A ver. Daniel, distinguir entre lo permanente y lo cambiante, también el papel de la mujer que se juega en muy bien, maravilloso. Sí, la mujer, ese papel importante que ha tenido en la iglesia y que ahora los templos están, el 99% son mujeres. Bueno, mira la catequesis. Entonces, eso a mí me gusta, que la iglesia ha ido en esa visión de ir cambiando.
¿Qué Y podemos también decir? también la vida, ¿verdad? Muy Porque bien. ahí aparece también la humana evite. Sí. A ver, los demás, ¿verdad? Que yo miro un montón de gente que que solo está allí y a veces me queda la incógnita si están en otra cuestión o simplemente se conectan por compromiso, ¿verdad? A ver, vaya, por ejemplo, Mildred. No sé, yo la conozco, Mildred, vaya. Dígame. Mildred. Sí, buenas noches. Hola. Es interesante. Hola, hola, buenas noches. Sí, te actívala. Sí, actívame. Actívela, pues. Sí, buenas noches, Daniel y todos los hermanos catequistas. Qué bueno vernos y escucharnos. La verdad que es interesante el tema del Concilio Vaticano II desde el plan pastoral diocesano, aquí viendo la realidad hondureña y la de la diócesis de San Pedro Sula. Es importante, como decía Grace, Inés y Leti, cómo se ha ido distinguiendo entre lo permanente y lo cambiante en la iglesia, y que ahora la mujer también es parte de una u otra manera, desde los desafíos más pequeños hasta los más grandes, interviene la mujer. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo, que poco a poco a la mujer le ha ido dando también ese cambio en la iglesia. Y esperamos que cada una de nosotros hoy en día podamos dar una pequeña aportación para hacer eficaz y vivo el plan pastoral diocesano, que sea una verdadera luz en este hermoso caminar. Gracias. Por ejemplo, miren esta que dice, dar importancia a la forma de presentar el mensaje cristiano. ¿Cuánto esto ha tenido impacto en la pastoral de catequesis, sí o no? ¿Verdad? La forma en la cual presentamos esto. Ahora mismo lo estamos viviendo. A las diferentes realidades inmediatas de nuestros catequizandos, ¿verdad? Que aquí tenemos una pluralidad cultural inmensa en nuestra diócesis. La forma de presentar. Estas 5 ideas básicamente resumen lo que Papa Juan XXIII en aquella homilía cuando llamaba Concilio Vaticano II quería, lo que pretendía Papa Juan XXIII, ¿verdad? Una empatía hacia el mundo actual. No lo mencionaron, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cómo la iglesia se encarna, por ejemplo, frente a los pueblos indígenas, ¿verdad? Lo podemos ver en Guatemala, los frailes dominicos trabajando toda la zona de la Verita, de la Verapaz, encarnando el evangelio allá. La labor de muchos sacerdotes, sobre todo en la Amazona, en la zona de la Amazonía, ¿verdad? Es decir, todo eso, la empatía frente al mundo actual, una visión tendida hacia el futuro, ¿verdad? Por eso mencionaba. En Panamá, Daniel, donde se atiende a toda la región de Cunayala, que andan todavía con sus trajes y han tenido que aprender el lenguaje, igual que aquí en la Mosquitia, un ejemplo vivo y puro en la Mosquitia. Creo que Monseñor Luis Solé habla, ¿verdad? Garífuna. ¿Será que habla también Monseñor Solé? Porque está en Trujillo, ¿no? Le toca. Sí, creo que habla Misquito. Creo que han logrado incluso, por eso yo decía la visión tendida hacia el futuro, porque realmente es ir abriéndose espacio y la empatía hacia el mundo actual. De verdad que, es que de verdad que todo esto, bueno, no sé, como decía Daniel, que se le enchinaba la piel al escuchar la introducción de Gaudium et Spes. Y de verdad que uno mira, vuelve a leer, vuelve a analizar y vuelve a amar, porque uno dice, realmente nuestra iglesia es tan rica y lo podemos palpar, pues, porque incluso aquí no nos vayamos tan largo, aquí en la Mosquitia ellos tienen creo que la Biblia en su propia lengua, o me equivoco, Edgardo, cancionero. Así es, Leti. Los garífunas en Alfonso Lacayo. Pequeña comunicación con alguien de aquel sector. La verdad que lo hacen una labor. Se encarnan allí, viven, al igual que el padre José Vicente Nácher, no nos vayamos largo. El padre José Vicente Nácher tiene una comunicación continua con esta comunidad misquita. Y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos sacerdotes cercas que tienen esas experiencias.
Pues cayendo en cuenta, ¿verdad? Bueno, eso lo ayuda. Hubieron figuras influyentes en Concilio Vaticano II. Acá están algunas caras para que las vayan conociendo, ¿verdad? De ciertas figuras maravillosas que marcaron el rumbo de todo lo que fue Concilio Vaticano II. Teólogos, filósofos, sociólogos, ¿verdad? A ver, si alguno reconoce alguno ahí. El que está hablando en la esquina. Este acá. No, vos, hombre. Ah, no, hombre. Entonces, en ese sentido, estas personas se encargaron de tildar y de llevar las bases de todo lo que iba a ser Concilio Vaticano II, ¿verdad? O sea, estas personas fueron invitadas directamente por papas, ¿verdad? Y ellos se encargaron justamente, pues, de sentar las bases del diálogo interreligioso, del diálogo humano. Acordémonos que el Concilio Vaticano II atendió realidades sociales, políticas, atendió realidades morales, ¿verdad? Y por eso, pues, uno de los grandes personajes ahí presentes está Yves de Congar, dominico, acá, él, ¿verdad? Está Karl Renner, ¿verdad? Tenemos a Henry de Lubac, Hans Kung, ¿verdad? Y tenemos también al dominico Lebret, ¿verdad? Louis Lebret. Y aquí quiero entrar en algo maravilloso, ¿verdad? De lo que es, pues, justamente todo lo que llamamos, pues, y ya lo anticipaba don Edgardo, todo lo que tiene que ver con el humanismo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esta parte humana que en aquel entonces carecía dentro de la iglesia. Es decir, la parte humana, ¿verdad? Toda esta parte de la antropología se había perdido en la iglesia. ¿Verdad? Es por eso que del momento en el cual se apertura Gaudium et Spes, ¿verdad? Diciendo, asumimos la realidad de nuestro tiempo, estamos volcando nuestra mirada nuevamente hacia el hombre como tal. Y es por eso que dentro de la concepción filosófica, ¿verdad? Siempre gira en torno al tomismo, ¿verdad? A Santo Tomás, gira también a San Agustín, que muchos se inspiraron de ello en Sócrates, ¿verdad? Que Sócrates gira la mirada hacia el hombre, ¿verdad? Y en este sentido, estos 5 personajes que están aquí sientan las bases para todo lo que va a ser el proceso de Concilio Vaticano II, ¿verdad? Estas 5 personas. No voy a ahondar en ellas porque quiero hablar justamente de lo que como esto, de lo que hemos venido hablando, repercute en lo que va a ser la época posterior a Concilio Vaticano II, que es en lo que me quiero enfrascar hoy por hoy, ¿verdad? Cómo eso pues nos ayuda a determinar el caminar de nuestra iglesia hoy por hoy aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, finaliza Concilio Vaticano II, ¿verdad? Se promulgan los decretos, se promulgan constituciones, encíclicas, etcétera, ¿verdad? La iglesia sale maravillosa, ¿verdad? Sin embargo, en América Latina faltaba algo. América Latina, si bien, pues, está, ¿verdad? Está participando, se beneficia del Concilio Vaticano II, le falta, ¿verdad? Acordémonos que ya por el 1940 se había evidenciado, ¿verdad? Todas las transformaciones sociales que estaba experimentando América Latina. Como decíamos, uno de los objetivos era reconocer y atender, pues, nuestros países, ¿verdad? Acordémonos, la semana pasada hablábamos, Concilio Vaticano II, pero en medio de todo eso, que es la crisis que se está dando en Latinoamérica, ¿verdad? Golpes militares, establecimiento de regímenes, ¿verdad? Disputas entre los frentes comunistas y liberales, etcétera, ¿verdad? Y en sí misma la iglesia latinoamericana todavía estaba siendo afectada por todo esto. Si bien habían cuestiones que daban esperanza, ¿verdad? Habían cuestiones que todavía tenían a la iglesia en un limbo, ¿verdad? La iglesia todavía estaba todavía, no se terminaba de concretizar hacia dónde quería tender la iglesia, hacia dónde quería ser, ¿verdad? La iglesia latinoamericana todavía no hallaba cómo responder a esa pregunta, ¿qué tipo de iglesia quiero ser? No hallaba cómo responder, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál creen que era todavía el foco de discusión de estos grandes teólogos en aquel momento? ¿Qué era todavía lo que les costaba discernir a ellos? ¿Qué era todavía el motivo de disputa? ¿Sería la liturgia?
No, no era la liturgia. Está en mute, Leti. Sí, está hablando ahí. Ajá. Ok, no. ¿Qué creen que sería que todavía lo que los tenía en duda? ¿Qué era todavía lo que los tenía pensando, lo que los tenía craneando? ¿Qué creen que sería todavía? A ver. O si no, pregunto, vaya. Vamos a ver. ¿Quién? Vaya, Lucila. ¿Qué cree usted que era todavía lo que los tenía pensando a ellos? ¿Cuál sería todavía el dolor de cabeza en aquel momento? Perdón, no estaba poniendo atención, disculpe. Ajá, dígame. Ok, acuérdense que finaliza Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y sin embargo, la Iglesia Latinoamericana todavía sigue en ese proceso de que todavía no sabe responder hacia dónde quiere tender. ¿Cuál cree que era que todavía el problema más grande que enfrentaban los obispos latinoamericanos? Pues probablemente el problema que ellos enfrentaban, me imagino yo, es que tenían que recoger todavía algunas informaciones, algunas investigaciones de los diferentes pueblos para poder llegar a un acuerdo, no sé. ¿Qué era todavía lo que los dividía? Vamos a ver, Ninia. ¿Qué cree usted que era todavía la parte más difícil para ellos? Pienso que podrían haber sido ideales o un común denominador para llegar a una causa. Por ahí vamos. ¿Qué más? Pero en concreto, ¿en qué sería? Podría ser lo doctrinal. Fíjese que sí lo doctrinal, pero sería más otra parte también de la vida. Jerarquía, Daniel, sí. También la jerarquía tenía, porque no todos concebían, porque habían sido formados de una manera diferente y todavía no concebían todo eso. Sí, todo esto que aún hoy en día hay cosas que todavía no se aplican. Ok. Pero sería cómo involucrar a los laicos, cómo darle participación al pueblo de Dios. Pues fíjese que eso no era tanto la dificultad, porque digamos, al final de cuentas, el laico, todavía en aquella época, que era la época del florecer laical en nuestra América Latina, resultaba fácil, ¿verdad? Por eso Monseñor Romero decía, ser obispo en este pueblo no es difícil, ¿verdad? Aquí es fácil ser obispo, porque todavía hay fervor. ¿Qué era la mayor dificultad que la iglesia enfrentaba y que todavía puede ser la mayor dificultad que enfrentamos hoy en día? O podría ser también las estructuras de aquel momento que no dejaban que pudiera avanzar. ¿Las estructuras cuáles? Podrían ser económicas, políticas de su momento, que no los dejaban avanzar. Concreticémoslo, las estructuras sociales. Exacto, podría ser. Y todavía sigue siendo la dificultad más grande que experimentamos hoy en día. ¿Por qué? Porque si bien se plantean todas las bases, si ustedes analizan Gaudium et Spes, analizan todo, siempre todavía queda la noción, ¿verdad? Y se podrá aplicar esto en América Latina. ¿Será viable que yo puedo llegar a decir lo mismo que yo digo en Europa? ¿Lo puedo ir a decir de repente al bordo de allá de Río Blanco? No puede. Exacto. Entonces, la parte social continuaba siendo, ¿verdad? El punto duro en esto de todo esto que se está gestando, todo este movimiento, todo este florecer que nos está dando en nuestra iglesia latinoamericana. Así aquí, es, porque tienen que, tienen muchas veces que enfrentar injusticias, desigualdades sociales, ¿verdad? Y también tienen que enfrentar a la ética social que se da dentro de un pueblo. Son situaciones muy difíciles. Y fíjense que si bien, para que nos demos cuenta cuánto le costó a la iglesia este día, o sea, termina el Concilio Vaticano II en el 65, pero la iglesia está tan fuerte influenciada, ¿verdad? Por toda esta corriente social, especialmente por el dominico Luis Lebret, ¿verdad? Que en 1967, 2 años, o sea, solo 2 años después del concilio, y eso fue chocante, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de investigar sobre ello.
Solo 2 años bastaron para que se promulgara este documento, ¿verdad? Que se llama Populorum Progressio, que es una carta sobre el desarrollo de los pueblos. Y esto fue algo determinante y que impacta en América Latina. Esta parte del 67 marca el rumbo de lo que iba a ser Medellín en 68. Y aquí sí me voy a detener a explicar un poco, ¿verdad? ¿Por qué esto es tan importante? Primero les pregunto, ¿reconocen a este señor acá? ¿Quién es? Voy a dar un premio al que me diga quién es. Ese no es. ¿Cuál es? No es Lebret. No es Lebret. ¿Y Lech Huelesca? ¿Quién? Lech Huelesca. No. Es latinoamericano, de Sudamérica. Ah, Pedro Casática. No, hombre, Elder Cámara. El del, hay que los confundan, entonces el del cámara. El del cámara, ¿verdad? No se lo ganó, decirle Daniela Inés. No hay premio, no hay premio. Un coscorrón le vamos a dar a Inés. Hace más fuerza que un quebrado. Fíjense bien. Este documento marca el rumbo de lo que va a ser todavía hoy por hoy nuestro caminar como iglesia latinoamericana. Si yo tuviera que resumir, ¿verdad? Como así, digamos, si a mí me tocara decir como cristiano, ¿qué documento marca el rumbo, verdad? Es como el punto de inflexión. O sea, Concilio Vaticano II, ¿verdad? Todo el mundo habla de Medellín, pero este tiempo, porque aquí, como vamos a ver, se dan ciertos acontecimientos claves. Primero, todo esto que tiene que ver con Populorum Progresso, ¿verdad? Aquí se empiezan a sentar las bases y sobre todo se empieza a poder hablar de una manera más real sobre los acontecimientos que están pasando en el mundo latinoamericano. Porque uno puede decir, o sea, estamos hablando de pobres, pero cuando ya cambiamos la palabra pobre por miseria, ya hay un grado más fuerte. Cuando ya hablamos de todo esto, cuando ya estamos hablando de lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que hay un sistema económico que está haciendo presión en aquellos años, en los años 60, ¿verdad? Sobre los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Y que está consolidando al rico como más rico y al pobre como más pobre, ¿verdad? Este documento viene a poder por lo menos apuntar este tipo de problemas. Y fíjense bien, tuvo tanto impacto, ¿verdad? Que el 15 de agosto, fíjense bien, se generó un comunicado, ¿verdad? Y esta va a ser tarea para ustedes. Yo les voy a dar el link, simplemente quiero que lo lean, ¿verdad? Que se llama El mensaje de los obispos del tercer mundo. Miren qué importante, ¿verdad? Era el mensaje de 18 obispos que se habían reunido a reflexionar para hablar sobre el tercer mundo. 18 obispos. ¿Verdad? Y cuando hablamos del tercer mundo, no hablamos solo de Latinoamérica. Estamos hablando de países africanos, estamos hablando de países incluso en la parte de Oceanía que también están experimentando eso, ¿verdad? Y estos vienen y empiezan a hablar de esto, ¿verdad? Este documento, Populorum Progressio, ¿verdad? Se empieza a agarrar fuerza en Latinoamérica, especialmente liderado por este señor, acordémonos, Elder Cámara, ¿verdad? Y este señor empieza, ¿verdad? A tal grado de que empieza a iniciar un proceso en el cual él quiere que las enseñanzas de este documento sean plasmadas y sean aplicadas en la realidad latinoamericana. La doctrina social de la iglesia. Y ahí empiezan a hacer, ¿verdad? Lo que ya vamos conociendo y se va configurando como una doctrina social de la iglesia, pero con tinte latinoamericano, porque esto lo tenemos que hacer énfasis. Miren, y aquí no vamos a entrar en discusión, ¿verdad? Pero la hermosura de lo que fue la teología de la liberación, que si bien es cierto, tenía tintes marxistas y tenía tintes así, pero es algo que nace de la experiencia de los pueblos latinoamericanos. ¿Por qué es incomprendida? Porque está vista desde una óptica europea, así de sencillo. Daniel, perdón, pero quisiera también compartirles que yo
viví una experiencia dolorosa con esto, porque en mi pueblo, estas ideas, estos principios y estas pautas no se tomaron al pie de la letra en nuestro país. También desde aquel tiempo se quiso aprovechar de todos los influjos de Popular Un Progreso. Surgieron alianzas, alianzas para el progreso. ¿Se recuerdan ustedes que antes venía un aceite, una leche? ¿Se recuerdan que venían con unos sellos que precisamente surgió de un movimiento derivado de Popular Un Progreso y de los principios de la doctrina social de la iglesia? Alianzas económicas para el desarrollo de los pueblos. Y aquí nosotros vivíamos aquí por Calpules y mi papá tenía un sector que prestaba como una bodega. Y saben ustedes que el gobierno de aquel tiempo, yo recuerdo que hubo una gran revuelta en mi pueblo, hasta con la gente a postearse ahí, porque el gobierno, a través de los auxiliares que hacían antes el papel como de enviados de los alcaldes, estaban vendiendo las donaciones que llegaban para los trabajadores que cesaban o que tenían hijos en las escuelas, y se les daba esto a cambio de trabajo, porque esto era todo un programa, pero acá se torció. Nada más. Ya no interrumpo, Daniel. Y pues fíjense, al final de cuentas, este tipo de documentos, ¿verdad? Este tipo de movimiento viene a sostener, ¿verdad? Y cito textualmente, ¿verdad? La iglesia, sostenían los obispos en aquel manifiesto, no estaba casada con ningún sistema. Primera idea, no está casada ni con el sistema neoliberal, no está casada ni con el capitalismo, ni con el socialismo, ni con nada. Pero por eso sostenían que si un sistema político dejaba de asegurar el bien común, la iglesia no solo debía denunciar la injusticia, sino también colaborar con el orden de las cosas, con el orden de cosas más justo, ¿verdad? Es decir, trabajar en aras de la justicia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está llamada a construir reino de Dios. Y finalmente, es maravilloso porque los mismos obispos, ¿verdad? Que en algún momento fueron tildados de comunistas, ¿verdad? Hacen sátira de aquella frase de Karl Marx, ¿verdad? En donde dice que la religión es el opio de los pueblos. Pero miren lo hermoso que dice, ¿verdad? Al final ellos terminan diciendo la religión no era el opio de los pueblos. El evangelio, ahí me faltó, el evangelio es la fuerza de los débiles. El evangelio, ¿verdad? El evangelio que todavía continúa inspirando, el evangelio que todavía continúa mostrando el camino a seguir hoy en día. Y fíjense bien, al final de cuentas, esta época del 67 marca y sienta las bases de lo que va a ser la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que se va a celebrar un año después, allá en agosto, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que es como el 26 de agosto. De hecho, ya vamos a ajustar, creo que ya se ajustaron más de 50 años de Medellín, ¿sí? Sí, ya ajustamos más de Medellín. Es decir, esto sentó las bases. 4 de agosto al 6 de septiembre. Sí, por ahí andábamos, sí, yo me acuerdo que por ahorita andaba. Se sentó las bases de lo que fue la Conferencia Episcopal de Medellín. Y Medellín simplemente fue que los pobres, que los miserables pudieran poner queja, básicamente. Que pudieran ser escuchados, que pudieran ser tomados en cuenta, que se materializara aquello que expresaba Gaudium et Spes, ¿verdad? De venir y decir, yo asumo también tu realidad de vida. Pero acordémonos, no es tan fácil asumir la realidad de vida de alguien que vive en Europa como alguien que de repente estaba en aquel momento sufriendo por diferentes contextualizaciones sociales, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿a qué queremos llegar? Que a partir de entonces, fíjense bien, desde Concilio Vaticano II y en estas mismas arras, ¿verdad? Y aquí vamos a someter un poquito para que podamos aperturar el diálogo, para que no sea solo un monólogo mío. ¿Qué cosas creen ustedes que a partir de Concilio Vaticano II, Medellín, para acá, ¿verdad? De aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? A partir de acá, todavía permanecen vigentes, todavía siguen inspirando, todavía siguen cobrando valor hoy en día en nuestra iglesia diocesana en San Pedro Sula. Explicar
¿En qué sentido? ¿Valor positivo o valor negativo? Ambos. Ah, bien. Yo creo que está muy marcado el clericalismo. Seguimos mucho al sacerdote y olvidamos al necesitado. Eso es algo que lastimosamente, si bien Concilio Vaticano II luchó para que no se marcara el clericalismo, y es bien triste porque nuestra iglesia particularmente diocesana, pero yo diría, Gracie, que esto ha sido tal vez como unos 20 años para atrás, para acá tal vez, pero yo todavía valoro mucho la labor de los delegados de la palabra, ministros extraordinarios, gente que todavía se ha encargado de llevar la palabra de Dios a lugares en donde el sacerdote no Pero está. te explico, ¿en qué sentido? Yo sé el buen trabajo que hacen los delegados de la palabra y tal vez el buen trabajo que hacemos unas que otras catequistas, muchas, por cierto, pero si el sacerdote no lo dice, no existe. Ah, ok. A eso me refiero. Okay. Y seguimos mucho al sacerdote. Yo creo que unas acusamos mucho al sacerdote, lo hostigamos y todo, y otras lo alabamos demasiado. Entonces, creo que debemos como iglesia tener un término coherente para eso. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos conservar? ¿Qué más todavía sigue presente de este espíritu de Concilio Vaticano II? ¿Qué más sigue presente de toda esta época de los 60 todavía en nuestra iglesia diocesana? Mira que yo creo que a pesar del esfuerzo de la nueva evangelización, ¿verdad? Que también es un término que aparece todavía mucho más adelante, todavía estamos como empantanados, pienso yo, en la evangelización a los bautizados. Muy bien. Que no está malo, ¿verdad? Pero también no solamente es eso, pues, ¿verdad? Porque sería como que encapsular toda la misión de la iglesia en la identidad fundamental que realmente evangelizar, ¿verdad? Que lógicamente tenemos que tener una mayor apertura, pero muchas veces nos quedamos solamente como que en una pastoral de conservación, de mantenimiento, y nos da miedo el arriesgarnos. Es mi opinión muy particular. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más sigue presente de todo esto en nosotros? Yo creo que también de alguna forma la respuesta que damos nosotros como pueblo a través de la liturgia, que es una liturgia viva, ¿no? Okay. Que es activa, pues, y que nos anima a, de alguna forma, a no quedarnos solamente, como decías tú, en un monólogo, sino que realmente tenemos esta relación, ya no de una relación de mercantilismo, en que si te doy me das, sino que descubrir realmente la importancia de pasar de una religiosidad completamente natural a una experiencia viva de tener presente a Dios en la vida de cada uno de las personas que tienen esta posibilidad de conocer a Dios. Perfecto, muy bien, ese maravilloso aporte a la liturgia. ¿Qué más podemos lo de la cultura? Muy bien, maravilloso, eso quería llevar, la encarnación. Yo sé algo que valoro mucho del espíritu conciliar que todavía se ha manifestado en nuestra iglesia latinoamericana, gracias a Dios por nuestro obispo, por todos estos sacerdotes, es esa empatía que han generado con nuestro pueblo, ¿verdad? El poder asumir desde su realidad y en la medida de lo posible nuestros dolores, nuestras aflicciones, sufrir con nosotros, reír con nosotros, llorar con nosotros, ¿verdad? Ese encarnarse en la cultura, que yo lo veo, para mí es maravilloso cómo se manifiesta sobre todo en esas misas diocesanas, cuando entran los garífunas danzando, bailando, ¿verdad? Es hermoso. ¿Qué más podemos rescatar? Yo creo que también esta palabra que usa mucho Leti, de ser diocesanos, de esa cercanía. Hay mucha cercanía. Creo que los sacerdotes ahora también son más cercanos, más, vamos a usar la palabra tuya, más empáticos. Creo que en un gran porcentaje vamos caminando muy bien en cuanto a la comunión y la participación y la identidad. Y con respecto a todo esto de los pobres, ¿cómo creen que estamos? Bueno, yo creo que hay una mayor conciencia samaritana, ¿verdad? Pero todavía estamos en deuda, pues, de alguna forma, ¿verdad? Sí hay ahora aún más, pero tenemos que pasar del asistencialismo, ¿verdad? A que realmente el pobre también
se sienta dignificado, porque yo creo que muchas veces en la parte que tenemos como que deuda, es en no hacer que las personas realmente se sientan dignificados como ser humano y también como hijo de Dios, porque tenga esta característica, esta condición que te le da el ser bautizado. Y fíjense bien, si ustedes hacen un análisis, ¿verdad? Y ojalá se den el costo, ¿verdad? A mí me gustaría estar dejando tareas a lo bestia, pero no vamos a atiborrar de esto. Pero si ustedes analizan nuestras 5 dimensiones de nuestra iglesia diocesana, pueden ver que en esas 5 dimensiones está plasmado el espíritu conciliar. Está plasmado todavía el espíritu de lo que encarnaron los obispos en los años 60, de lo que encarnaron los obispos en el año 2005 con Aparecida. Nuestra iglesia diocesana quiere seguir los pasos de esto, quiere encarnarse, y resulta maravilloso poder decir: yo pertenezco a esta iglesia diocesana que todavía aspira a vivir conforme al modelo, ¿verdad? Al modelo de vida que se nos ha trazado por varias gente santa, por varias gente que ha sabido arriesgar la vida, que ha sabido arriesgar en esto, ¿verdad? Nuestra iglesia diocesana continúa encarnando en la medida de lo posible. Claro, tenemos falencias, sí tenemos muchísimas falencias, como mencionaban, ¿verdad? Pero hay muchísimas cuestiones a rescatar. Es decir, desde el momento en el cual, por ejemplo, a mí me gustó mucho algo que se dio con la celebración de los 25 años de Monseñor Ángel. La creación de una nueva pastoral. ¿Qué era la nueva pastoral? ¿Cómo se llama? Pastoral ecológica, creo. Cimentada básicamente en el espíritu de la encíclica Laudato Si, ¿verdad? ¿Será que esto nos dice algo del espíritu conciliar? Claro, porque Laudato Si nos habla del cuidado de nuestra casa común, ¿verdad? ¿De qué nos habla Gaudium et Spes? De asumir los gozos y esperanzas, de asumir nuestra casa común. Es decir, simplemente nosotros tenemos que aprender a visualizar y aprender a sumergirnos en todo esto para poder concluir, ¿verdad? Y con esto quiero que nos llevemos esto como conclusión de esta noche, de que nuestra iglesia latinoamericana, de que nuestra iglesia sanpedrana, ¿verdad? Con nuestro plan pastoral diocesano, está encarnado, nuestro plan pastoral diocesano está encarnado en el mismo corazón de la iglesia, ¿verdad? Y si está encarnada en el corazón de la iglesia, está encarnada en el corazón de nuestro Señor Jesús. Porque como dice el cardenal Robert Sará, la iglesia es santa porque ahí está Cristo, y si no aprendemos a visualizar más allá de la parte legal, como decía Gracie al inicio de todo este espacio que hemos compartido, no vamos a poder contemplar el verdadero misterio de nuestra iglesia. Nuestro plan pastoral diocesano, que todavía ni siquiera hemos empezado, ¿verdad? Pero simplemente quiero que entiendan que nuestro plan pastoral diocesano está cimentado en eso, está en el corazón de la misma iglesia. O sea, no es un invento de Monseñor, no es un invento de esto. Y ustedes pueden decir, sí, pero esto lo hicimos nosotros desde nuestra sinodalidad, desde aquel momento en el ejercicio. Pero ¿a qué quiero llegar con todas estas clases introductorias? A de que todos estos procesos por los cuales ustedes han venido pasando, ¿verdad? Tal vez muchos estaban recién nacidos en Concilio Vaticano II, o unos ya estaban más avanzados en Medellín, pero todo esto ha repercutido de manera directa o indirecta en el proceso de su fe. Y es por eso que ustedes en aquel momento de ejercicio de sinodalidad pudieron aportar aquellas ideas. Y es por eso que el año pasado ustedes pudieron aportar nuevas cuestiones. Pero todo ¿por qué? Es porque han venido de un proceso de acomodación, de un proceso que los ha venido configurando y los ha traído en esta cuestión. Porque Gracie no se convirtió en Gracie con su modo maravilloso, pero también con sus defectos, de la noche a la mañana. Eso es producto de un caminar, es producto de la experiencia de Dios a través de diferentes personas. Y todo eso viene de la parte de la conciencia histórica, ¿verdad? No sé si alguien quiere compartir algo más. Vaya, los que no han hablado, ¿verdad? Ahí hay Magdalena, Claudia Ortiz, Teresa López, Marta Licona, Dani, Orellana Flores, Enma, Alejandro Chávez, Juana. ¿Alguien que quiera compartir?
Bueno. Si ya no hay nada más, pues yo creo que lo podemos dejar hasta acá. La próxima semana vamos a aterrizar ya en Aparecida y vamos a ir aterrizando más en todo esto. No me voy a centrar mucho en Puebla ni en Santo Domingo. Vamos a pasar de un solo a Aparecida. Repásenlo. Les voy a mandar un documento de PDF. Esto sí les va a quedar como tarea. Les pido que lo lean, ¿verdad? Es un documento que se llama El Concilio Vaticano II y su impacto en Latinoamérica a 40 años de un cambio en los paradigmas del catolicismo. Esto fue publicado en el año 2007, es decir, ya han pasado. Entonces, ¿la tarea qué es? Oigo, la tarea, y se la voy a mandar explicada, ¿verdad? La tarea que es leer el documento, ¿verdad? Obviamente, sacar un resumen. Y eso fue en el 2007. Ahorita estamos en 2020, 13 años más. ¿Qué cosas podrían añadir conforme al análisis que plantea el autor del artículo, ¿verdad? Y sobre todo, si lo pueden contextualizar ya en nuestra iglesia diocesana, pues mucho mejor. Sería una tarea, básicamente, lo pueden hacer a mano y mandan la foto, me la pueden mandar. O lo pueden hacer por Word, si se sienten más cómodos. Una hoja revés y derecho, ¿verdad? En base al artículo, que ahorita se los estoy mandando. Copy y pegar acá en el grupo de Edifica y lo comparto, ¿verdad? Sería básicamente leer el artículo, hacer un análisis de lo que les gusta el artículo, qué cosas se pueden rescatar y sobre todo contextualizarlo. Eso fue en el 2007. ¿Qué más podríamos añadir para este 2013, para este 2020, verdad? Entonces lo dejamos hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, crítica, feedback? Daniel, Perdón. Hable, Luis. Solo una observación, que casualmente Daniel empezó con un dato estadístico de cómo estaba dividido el grupo según por las zonas. El documento que Daniel compartió para que se llenara no llegó a mis manos, y pediría que el documento que acaba de compartir en PDF en Edifica, también si me lo facilitan, y no sé quién más esté fuera, porque yo tampoco recibí esos documentos. Ok. Ahí Gracie se va a encargar, me imagino. Diga, Gracie. Sí, eso va a decir. Hay personas acá que solo tienen un nombre. Me gustaría que cuando entraran pusieran su nombre completo, porque tengo todavía, por eso no te mandé la lista, todavía habían personas que habían entrado con un solo nombre, pero pero tengo todavía Marta, que no sé de dónde es. Marta Licona, pues es de mi zona, pero hay una Marta aquí recibiendo esta formación que no sé dónde es. Entonces sí necesitaría que don Edgardo me vuelva a hacer el favor de actualizarlo, pero que sí necesito los apellidos y la zona. Si pueden, voy a mandar el link de nuevo. Ajá, pero es complicado, perdón, Daniel, es complicado, Gracie, porque yo tampoco los conozco. Yo le identifiqué en anterior a los que conozco, sí. Pero así como usted lo dice, si solamente tienen un nombre, es bien difícil. Por ejemplo, teníamos el problema con Juanita, suponíamos que era Juana Ramos, pero es una suposición. Entonces, no, pero sí, ya lo averigüé. Juanita era Juana Ramos, que solo se pone como Juanita. Marta, hay una Marta sin apellido y hay Marta Licona, que Marta Licona es de mi zona. Y las demás pues las podía averiguar, pero sí sugeriría, perdón Daniel, que si entraban acá, pusiéramos el nombre con el apellido y le dijéramos al coordinador zonal que estamos participando en esta formación. Hay una Marta que dice Marta Lara, que tiene un Cristo pantocrático como imagen, esa es mi mamá. Entonces, ella no habla, solo se queda ahí calladita, pero por si no sé si es ella la Marta de la que están refiriendo. Sí, yo estaba buscando a Marta por todo. Encontré a María, pero no encontré a Marta esta vez. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien nos ayuda con la oración final para finalizar esta noche. Dios, si gustan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más un día más de conocimiento. Danos salud y sabiduría para poder seguir en tus caminos. Guíanos de la mejor manera, Señor, y que sabemos que tu voluntad es la perfecta. Aunque a veces no podamos asimilar
cuáles son tus fines en cada decisión. Sabemos que es lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y esperamos que nos puedas tener de nuevo el lunes, aprendiendo nuevas cosas y ampliando nuestros conocimientos para poder evangelizar de una mejor manera a niños, adolescentes y adultos que están siempre esperando una palabra de aliento en cualquier momento. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén. Amén. Bueno, perfecto. Pasen feliz noche. Les agradezco nuevamente su paciencia conmigo. Nuevamente les digo, si dije algo que no debía decir o alguna barrabasada que se me salió o algo que les incomodó, háganmelo saber. De verdad, esto me ayuda a mí para crecer. Y pues yo les mando las indicaciones claramente del ejercicio. Nos vemos. Yo solamente decirles que hoy sí me aplazó porque había leído Vaticano, pero muy someramente. Tengo que leerlo bien. Entonces, ay, muchachito. Ay, qué malo está Edgardo. Entonces me gustó eso, ¿verdad? Porque yo lo había leído así ligeramente, no había profundizado y me encantó. Y bueno, ahí vamos a platicar después de esas encíclicas, porque hay otra encíclica que habla del pueblo popular, pero es del año de la Edad Media, creo que ahí la vamos a ver. Vaya, pues ahí podemos discutirlo un día. Pues. Sí, sí, porque está bonito también. Vaya, pues, cheque. ¡Ánimo! Gracias a todos. Buenas noches. Vaya. Buenas noches.